Cantares, capítulo 1, versículo 7 y versículo 8. Leamos. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía. Pues, ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ven, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Pueden sentarse, hermanos. Hemos estado meditando acerca de este libro, un libro poético de la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo al rey Salomón. Y como hemos estado hablando, en este libro se habla de la relación pura entre un esposo y una esposa, y es aplicado a la relación de Dios con el pueblo de Israel y a la relación de Jesucristo con su amada esposa, que es la iglesia, la verdadera iglesia. Y como hemos visto en los mensajes anteriores, en estos dos versículos vemos a la amada esposa buscando a su esposo. Ella se había descuidado, ella no estaba cerca de él, y por eso le hace esta pregunta: hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma. Lo hemos estado meditando. Qué importante que cada uno de nosotros estemos seguros de que amamos al Señor Jesús con todo nuestro corazón, que realmente le podamos decir nuestro amado, y lo hemos estado meditando. Hazme saber dónde estás, le dice, dónde apacientas, dónde cesteas. ¿Por qué había de estar como errante junto a los rebaños de los compañeros? Ella lo amaba, ella quería estar cerca de él, ella no quería andar como errante, sin rumbo, lejos de su amado. Y hermano, ese debe ser el verdadero deseo de la iglesia de Cristo: estar cerca de él, andar con él, estar con su amado. Cristo es el centro del evangelio, porque Cristo es el que murió por nosotros, él es el que murió por nuestros pecados. Hoy no vamos a la condenación eterna, porque Cristo dio su vida en nuestro lugar, y un día le vamos a ver cara a cara, y un día nos deleitaremos en su presencia a plenitud. Y hermanos, aquí vemos la respuesta en el versículo 8, una respuesta amorosa, una respuesta paciente, que es lo que hemos estado meditando. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ya hablamos cómo la iglesia de Cristo sobresale de todas las religiones, porque la religión es inventada por el hombre, pero el evangelio no es religión, es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y por eso es hermosa ante la presencia del Señor, porque Cristo pagó un alto precio, él dio su misma vida en rescate por nosotros. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritos junto a las cabañas de los pastores. Sigue las huellas del rebaño, sigue las huellas de los que a través de los tiempos siguen al buen pastor. Sigue las huellas de aquellos que a través de los siglos han sido fieles. Sigue las huellas de los santos. Camina el camino trazado por el buen pastor. Camina allí, y así podrás guiar y ser ejemplo a los demás. Fíjese que esto es tan importante. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios 11:1: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Cada uno de nosotros necesitamos seguir el ejemplo de Cristo. Necesitamos seguir el ejemplo del rebaño que sigue fielmente a Cristo, para que también nosotros, como dice al final de este versículo 8, podamos apacentar a otros, podamos guiar a otros, podamos ser ejemplo de otros, podamos ser de bendición a otros y enseñarles cuál es el camino que hay que transitar. Pero hermanos, la iglesia de la actualidad, ¿cómo necesita volver al verdadero evangelio? La semana pasada leímos Jeremías 6:16, y quiero que lo volvamos a leer, porque se nos olvida la palabra y otros no lo escucharon. Jeremías capítulo 6, versículo 16. Un mensaje que hoy necesita ser predicado.
en la iglesia tibia, en la iglesia que está lejos de su Señor. Dice, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andar por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Esta es palabra de Dios para su pueblo, para su iglesia. Debemos parar en nuestra forma de vida, porque hermanos, en la actualidad vivimos tiempos en los que seguimos llamándonos evangélicos, seguimos siendo parte de la iglesia de Cristo, pero nos hemos olvidado del buen camino. Hemos andado como se nos da la gana, hemos buscado a Dios de lejos o nos hemos apartado de Él, pero Él nos llama a parar en nuestros caminos, a parar en nuestra forma de vida, a reflexionar, a mirar y preguntar por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y mire, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero lo triste es que ellos dijeron, no andaremos. Es importante, hermanos, autoexaminarnos. Es importante parar y reflexionar en nuestras vidas y preguntarnos: ¿estoy caminando por las sendas antiguas? ¿Estoy caminando por el buen camino? ¿Estoy siguiendo el camino del rebaño que ha seguido a Cristo? ¿Estoy siguiendo el ejemplo de los fieles que a través de los tiempos han seguido a Cristo? Y en el mensaje anterior vimos la necesidad de cultivar la comunión personal con Dios. Este es el centro y el fundamento de todo. Cristo nos dejó ejemplo con esa vida de oración personal, esa oración real, esa oración íntima. Él nos dejó ejemplo de apartarnos para orar, de dedicar tiempo a nuestra vida espiritual. Porque, hermanos, no podemos pretender tener vida espiritual si estamos lejos de la fuente de vida. Cada uno en lo personal, desde el más pequeño, desde el más joven hasta el más anciano, necesita volverse a Dios. Necesitamos caminar por el camino de la verdadera iglesia de Cristo. Y hermano, la verdadera iglesia de Cristo ora. La verdadera iglesia de Cristo tiene una relación personal con su amado. Y la pregunta es: ¿oras tú? Yo no sé, hermanos, el mensaje de la semana pasada fue amplio en este tema. La pregunta es: ¿lo pusimos en práctica? Comenzamos a orar, comenzamos a apartar tiempo para estar a solas con Dios. Porque, hermano, como repito acerca del mensaje de la semana pasada, la iglesia se ha vuelto un lugar donde se ha perdido la comunión con Dios. Hay mucha bulla, hay mucho rito, hay mucha ceremonia, hay muchas actividades. Hermano, hay tanto, hay música, hay predicación, hay todo lo que usted quiera, pero no estamos en comunión con Dios, pero no seguimos las huellas del rebaño. Hemos dejado de orar. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que oraste? ¿Cuándo fue la última vez que apartaste tiempo para estar a solas con tu Señora? ¿Cuándo fue la última vez que doblaste tus rodillas, que te apartaste del bullicio, que te apartaste del materialismo y te presentaste ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro? Ve, sigue las huellas del rebaño. La iglesia a través de los siglos ha orado. ¿Lo haces tú? Repito, estamos en un tiempo tan terrible, hermanos, donde el evangelio se ha desviado completamente de la voluntad de Dios. Pero Dios nos habla: sigue las huellas del rebaño, sigue las huellas de ese rebaño que sigue el ejemplo de su Salvador, de su Señor, de su pastor. Pero siguiendo con este tema, ve, sigue las huellas del rebaño. Quiero que veamos algunos otros ejemplos, otros pasos que el rebaño ha seguido a través de los tiempos y que nosotros necesitamos aplicar a nuestras vidas. Quiero que lo veamos de una manera breve y resumida, porque aquí pasaríamos meditando todo el año acerca de esto, y son cosas que ya hemos meditado por separado y que sin duda vamos a seguir aprendiendo. Pero mire, hermano, aparte de cultivar esa relación personal con Dios a través de la oración, la iglesia del Señor a través de los tiempos se ha
alimentado con su palabra. Tanto la oración como la palabra de Dios son medios de gracia que Dios dejó para nuestra vida espiritual, para nuestro alimento espiritual, para nuestro crecimiento espiritual, para todo en nuestras vidas. No puede haber oración sin palabra y no puede haber palabra sin oración. No podemos avanzar en nuestra vida espiritual sin oración y sin palabra. Y por eso es que la iglesia de la actualidad está como está. Y por eso es que nosotros mismos a veces estamos como estamos, sobreviviendo en un templo cristiano, pero sin comunión con Dios, sobreviviendo, hermano, de alguna manera, tal vez sirviéndole a Dios en diferentes áreas, pero sin Dios en nuestras vidas. Y Dios nos llama a parar en nuestros caminos, a reflexionar y a volver a las sendas antiguas, a seguir el camino que Dios ha establecido en su palabra. La palabra es vital para nuestras vidas, hermano. Así como en una lancha se utilizan dos remos. No sé si usted alguna vez se ha subido a una lancha, pero hermano, si usted usa solo un remo, por ejemplo, usa solo el remo de la mano izquierda, usted va a estar dando vueltas en el mismo lugar, hacia el lado izquierdo. Si usa solo el remo de la mano derecha, usted va a dar vueltas solo hacia la mano derecha. Lo mismo en nuestras vidas. Necesitamos palabra y oración para caminar y avanzar en nuestra vida espiritual. Así como el pez se muere fuera del agua, así como nosotros nos morimos si no comemos o no respiramos, así de vital y necesaria es la palabra de Dios para nuestras vidas y la oración en nuestras vidas. Sin estos dos medios de gracia y de comunión con Él hay muerte espiritual. Por eso la iglesia de Cristo alrededor del mundo habla mucho de Cristo, pero no tiene a Cristo. Predicamos, hermano, pero no hay vida espiritual. Venimos y vamos, pero no hay vida espiritual. Necesitamos al Señor. Como leímos la semana pasada en Isaías 29:13, este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Hermano, que Dios nos ayude, que Dios nos guarde, que de verdad estas palabras, este mensaje, lo que hemos estado meditando, lo podamos aplicar a nuestras vidas. Porque ¿de qué nos sirve hablar mucho del Señor? ¿De qué me serviría a mí predicar tantos mensajes sin la presencia de Dios en mi vida? ¿De qué nos serviría, hermano, toda la bulla y todo el show y todo lo que podamos hacer sin la presencia de Dios en nuestras vidas? Necesitamos volver a las sendas antiguas. Necesitamos estar cerca de nuestro Señor. Jesús nos dice hoy: ve, sigue la huella del rebaño. La iglesia verdadera de Cristo ora. La iglesia verdadera de Cristo se alimenta con la palabra de Dios. Esta es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios ha valorado la palabra de Dios, se alimenta de ella, aparta tiempo para leerla, para escudriñarla, para aprenderla, para escucharla. Allí Dios se revela a nuestras vidas, allí le conocemos, allí Él nos habla, allí Él nos guía para seguir las huellas del rebaño que sigue a Cristo. Esta palabra es nuestra guía, esta palabra es nuestro mapa, esta palabra, hermano, es la lámpara que alumbra nuestro caminar en este camino glorioso que lleva a la vida eterna. La pregunta hoy es: ¿lees tu Biblia? Fíjese que la Biblia es el libro más vendido a nivel mundial. Fíjese que si usted se da cuenta, en las casas no hay solo una Biblia, hay 2, 3, 5, 8 Biblias, pero nadie la lee. Si abriéramos la Biblia como abriéramos el celular, nuestra vida espiritual, hermano, sería victoriosa. Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos al celular? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a la televisión? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a las cosas materiales de esta vida? Pero ¿cuánto tiempo le dedicamos a la palabra de Dios? Hoy la iglesia de Dios no está leyendo sus Biblias. Hoy la iglesia de Dios no conoce la Biblia, no conoce la palabra de Dios. Pero Dios nos habla en esta noche: sigue las huellas del rebaño, comienza a leer tu Biblia. Necesitamos la palabra de Dios. Vamos a leer solo unos pasajes en esta noche para recordar lo vital que es que meditemos y escudriñemos
la Biblia. Leamos en Josué capítulo 1, versículo 8 y 9. Son palabras que a veces hasta sabemos de memoria. Josué capítulo 1, versículo 8 y 9. La gente solo se aprende el versículo 9, pero no le pone atención al versículo 8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero pareciera que en nuestras Biblias dijera: siempre se apartará de tu boca este libro de la ley, y ni de día ni de noche meditarás en él. Pareciera que así dijera, pero verá que no dice así. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Reflexionemos en nuestras propias vidas. ¿Cuándo fue la última vez que yo medité la palabra de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que yo hojeé la Biblia y la leí? ¿Cuándo fue la última vez que aparté tiempo? Les hablaba la semana pasada de la vida devocional que a través de los siglos la iglesia verdadera ha tenido. Ese tiempo que se aparta para orar y para leer la Biblia, que eso parece algo del pasado, algo pasado de moda completamente. Sigue las huellas del rebaño. ¿Cuándo fue la última vez que abriste tu Biblia? Y ahora te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que viste Facebook? ¿Cuándo fue la última vez que viste TikTok? ¿Cuándo fue la última vez que apartaste media hora para leer la Biblia? 10 minutos para leer la Biblia. 5 minutos, pues. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Y cuándo fue la última vez que le dedicaste 10 minutos al Facebook? Y no solo 10 minutos, ¿verdad, hermanos? 20 minutos al TikTok. Y la vida espiritual secándose. Mira, hermano, le dedicamos tiempo a todo en esta vida, menos a lo eterno. Le dedicamos tiempo a nuestro cuerpo. Como les decía, comemos 3 veces al día y a veces hasta 5 veces. Hay gente que hasta medianoche se levanta todavía a su refacción de medianoche. Pero, ¿y nuestra vida espiritual? ¿La estamos alimentando, hermanos? ¿No? Y por eso a veces somos un desierto espiritual, estamos muertos espiritualmente y ni cuenta nos damos, porque nos hemos quedado solamente con ritos religiosos, nos hemos quedado solo con ceremonias o con costumbres religiosas. Pero Dios quiere más, hermano. Dios quiere que hallemos descanso para nuestra alma. Dios quiere darnos vida espiritual. Dios quiere que seamos saludables espiritualmente, y todo es para nuestro bien. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Pero para qué? ¿Para saber mucho? ¿Solamente? No. Dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y mire la última parte, eso sí quiere la gente. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Queremos prosperar en todo. Queremos que Dios nos bendiga en todo. Queremos que todo nos salga bien, y si algo no nos sale bien todavía peleamos contra Dios. Pero, hermano, no le damos a Dios lo que Él pide nuestro corazón. Y la gente quiere el versículo 9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero, hermano, sigue las huellas del rebaño. Comienza a abrir tu Biblia, comienza a leer la palabra de Dios. Pongamos interés a la palabra de Dios. Leamos en Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Pero ¿y si ni las sabemos, hermano? Los cristianos de hoy no saben Biblia. Los cristianos de hoy, hermanos, si yo ahorita le dijera: a ver, muéstreme con la Biblia dónde dice que Cristo viene por su iglesia, pocos tal vez encontrarían dónde dice la Biblia eso. A ver, muéstreme con la Biblia que la idolatría no es agradable delante de Dios. No sabemos Biblia, no sabemos palabra de Dios. Dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y mire qué tan vital y qué tan importante es la palabra de Dios, que dice: y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes.
¿Será que esto lo ponemos en práctica, hermano? Es que realmente la iglesia de Cristo ha olvidado la palabra de Dios. No estamos siguiendo las huellas del rebaño. Hablar la palabra de Dios a los hijos, hablar la palabra de Dios cuando estamos en la casa, cuando vamos por el camino, cuando nos acostamos, cuando nos levantamos. Hermano, nuestra mente está tan absorbida por lo material, tan absorbida por todo lo de este mundo miserable, que se nos olvida la palabra de Dios. Y dice, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Hablando de cómo la palabra de Dios debía de ser central en el pueblo de Dios. Leamos también en Deuteronomio 11, 18 al 20. Mire, poquitas páginas adelante, el Señor vuelve a repetir lo mismo. Deuteronomio 11, 18 al 20. Dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. La palabra de Dios debía de ser central en las familias, central en los hogares, centrales en nuestras vidas. Pero hermano, la hemos olvidado. ¿Cuántas promesas? Si hoy leyéramos todo lo que la Biblia nos habla acerca de esto. Por ejemplo, el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y repito, nosotros ni de día ni de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Habla de esa vida espiritual saludable, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y otra vez dice, y todo lo que hace prosperará. Pero hermano, la iglesia del Señor quiere prosperidad, pero no quiere al Señor. Como les he dicho en estos últimos mensajes, a veces se busca lo que Dios da, pero no se busca al Dios, a ese amado Dios, a ese amado Señor. Necesitamos desear esta palabra. El salmista en el Salmo 119, 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Y es que ese es el problema. Es que es como que estamos vendados a ver las maravillas de la palabra de Dios. Por eso todavía nos parece aburrida. Por eso todavía nos parece tediosa. Por eso la gente hoy no quiere mensaje de Dios, hermano. La gente quiere conciertos. La gente quiere música. La gente quiere shows. La gente quiere espectáculos. La gente quiere reuniones sociales en un templo. La gente ya no quiere palabra de Dios. Pero hermano, que usted y yo podamos atender a esta palabra, que usted y yo podamos valorar el tener una Biblia. Mire, hay naciones donde la gente ha llorado cuando llegan las Biblias en su idioma. Les he comentado de un video que me impresionó tanto, de una tribu en África, donde el helicóptero va bajando con copias de Biblias en su idioma. Y hermano, uno mira aquella tribu reunida, pero esa gente lloraba de la emoción de que por fin iba a tener una Biblia en su idioma. Y nosotros con 5 o 6 Biblias en la casa y nunca la leemos, nunca la abrimos, nunca la hojeamos, nunca la meditamos. Necesitamos orar como el salmista: Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de mi ley. Pasan 10 años, 5 años, 20 años y nunca la hemos leído completa, hermano. Necesitamos realmente amar esta palabra. Jesús dijo: escudriñad las escrituras. Y hermano, ¿será que las escudriñamos? Necesitamos desear esta palabra, pero a veces como nuestro corazón está lleno de malicia y de maldad, a veces el corazón, hermano, no quiere palabra de Dios. Leamos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. Leamos Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2. Dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias,
y todas las detracciones. Detracción es difamar, hablar mal de los demás, desechando ya todo eso. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, hablando de la palabra de Dios. Es nuestro alimento, es la leche que nos hace crecer, así como los bebés necesitan de su lechita. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, esa palabra pura, esa palabra viva, esa doctrina, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad de Dios. Hermano, a través de los siglos, la iglesia del Señor se ha alimentado con la palabra de Dios. Se ha alimentado con oración y palabra, oración y palabra. Ve, sigue las huellas del rebaño. Ora y lee tu palabra, ora y escucha palabra. ¿Pero para qué? Para ponerla en práctica. Fíjese que en Esdras 7:10 no lo vamos a leer, pero en Esdras 7:10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y eso es lo que usted y yo necesitamos. Por eso es que oramos, para preparar nuestro corazón. Oramos para que este corazón, que es una piedra, hermano, un corazón duro, este corazón indiferente, este corazón que no tiene deseos por lo eterno, deseos por Dios, este corazón se va derritiendo a través de la oración, y vamos preparando nuestro corazón para que la palabra de Dios realmente tenga vida en nuestras vidas, para que podamos cumplirla y así poder enseñar a otros esta bendita palabra. Sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas. Mire, es importante seguir a Cristo para poder guiar a otros en este camino. La pregunta hoy: ¿lees la Biblia? ¿Alguna vez has apartado tiempo para leerla de manera personal? Esto debería de ser una práctica de todos los días, de todos los días. Aquí no dice el que medita en la ley de Jehová cada vez que se predica acerca de eso. No dice el que medita en la ley de Jehová una vez al mes. Ahí cuando le sobre tiempo, es que tiempo nunca va a sobrar. Usted necesita hacer el tiempo, hermano. Y como les decía la semana pasada, siempre ponemos excusas. Decimos que no tenemos tiempo para orar, pero tenemos tiempo para perderlo en un montón de cosas. Decimos que no tenemos tiempo para leer la Biblia, pero sí lo perdemos en muchas cosas. Pidámosle a Dios que Dios nos guíe para aprovechar bien el tiempo, hermano, para poder alimentar nuestras vidas y nuestros corazones con la palabra de Dios. Esta es nuestra guía para poder seguir las huellas del rebaño. Pero pasando al punto número 3, ve, sigue las huellas del rebaño. La iglesia del Señor a través de los siglos ha orado. La iglesia del Señor a través de los siglos se ha alimentado de la palabra de Dios. Y número 3, la iglesia del Señor desea y anhela hacer la voluntad de Dios en su vida. Nuestro deseo y nuestra meta en esta vida debe ser hacer la voluntad de Dios. Dios nos creó con propósitos definidos. Usted no nació por casualidad, usted no nació por accidente, hermano. No nacimos para vivir errantes en una vida sin rumbo y sin sentido. No, hermano, nacimos para hacer la voluntad de Dios, para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y hermano, cuando usted haga la voluntad de Dios, cuando usted viva conforme a la voluntad de Dios, usted va a ser dichoso, usted va a ser lleno de gozo y de satisfacción. Cristo nos dejó el máximo ejemplo. Pero mire, Cristo nos confronta. En Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Quién no le dice Señor? Pero hermano, en el ambiente cristiano todos le decimos Señor. O cuando estamos en algún problema, Señor, ayúdame. Pero Él dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. La iglesia a través de los siglos ha hecho la voluntad del Padre. Hermano, nosotros somos llamados a hacer la voluntad del Señor. Si no, hermano, aunque prediquemos, aunque profeticemos, aunque hagamos milagros, porque ahí mismo
en Mateo 7:21, Jesús dice en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les diré, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces, hermano, es importante. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis, por sus obras los conoceréis. Pero ¿hacemos la voluntad de Dios? En Lucas 6:46 Jesús también dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Porque, hermanos, es importante meditar en nuestras vidas. Fíjese que nosotros vivimos como se nos da la gana. Buscamos a Dios como se nos da la gana, como yo siento, como yo pienso. A mí nadie me manda, yo hago lo que yo quiera. Hablamos como se nos da la gana. Mire, los cristianos todavía hablan muchas veces vulgaridades. Los cristianos todavía andan chismeando. Los cristianos todavía hablan palabras de odio. Los cristianos todavía, hermano, con una boca realmente contraria a la voluntad de Dios. Pensamos como se nos da la gana, no como la palabra de Dios nos dice. Todavía permitimos pensamientos sucios en nuestra mente. Todavía, hermano, vestimos como se nos da la gana. Hoy la iglesia del Señor ha olvidado todo lo que la Biblia nos enseña de cómo debemos hacer, cómo debemos vivir, cómo debemos actuar, cómo debemos buscar a Dios, cómo debemos vivir como esposos, como esposas, como padres, como hijos, como miembros de una congregación, como miembros de la sociedad, como trabajadores, como jefes. Eso está olvidado, pero el Señor todavía dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Jesucristo nos dejó ejemplo, hermano. Él es nuestro máximo ejemplo. Quiero que leamos en San Juan, capítulo 6, versículo 38. San Juan 6:38. Si quiere, leámoslo juntos. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Para qué vino Cristo? ¿Para hacer su voluntad? ¿Para seguir sus gustos? ¿Para seguir sus caprichos? No, para hacer la voluntad del Padre. Ahí mismo en San Juan 4:34, una página atrás, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esto, hermano, Él es nuestro máximo ejemplo. Y usted y yo necesitamos seguir las huellas del rebaño que ha seguido el ejemplo de Cristo, hacer su voluntad. ¿Cuánto conocemos nosotros la palabra de Dios, hermano? Aquí muy pocos son nuevos, la mayoría ya llevamos un tiempo en el Evangelio. Hemos oído mensajes, hemos oído palabra, hemos oído cómo buscar a Dios, hemos oído cómo vivir nuestras vidas. La pregunta hoy es, ¿realmente queremos hacer la voluntad de Dios? ¿Realmente nuestro anhelo es hacer la voluntad de Dios? Para esto nacimos, para hacer la voluntad de Dios. Para esto hoy somos salvos, para hacer la voluntad de Dios. ¿Alguna vez se ha preguntado, cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Aquí está en la palabra de Dios, hermano. Y en decisiones o en cosas que no sabemos específicamente qué decisiones tomar, doblamos nuestras rodillas y le pedimos, Señor, guíame, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, que no se haga como yo quiero. Jesús nos dejó ejemplo. Allá en el Getsemaní, ¿usted se acuerda la oración de Cristo? Allí en angustia, postrado delante del Señor, Él oraba, Señor, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Pero hermano, nuestra oración es tan diferente a la de Cristo. Señor, yo quiero esto. Señor, hay gente que hasta dice, Señor, yo te mando. Señor, yo decreto. Señor, tú tienes que. Él no tiene que hacer nada. Él es Dios. Nosotros somos sus siervos. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros hermanos, somos llamados a humillarnos delante de Él y a buscar su voluntad por sobre todas las cosas. Pero hermano, ¿cómo vivimos nuestras vidas? Mire cuánta gente a través de los años he visto. Muchas veces durante un tiempo se quiere hacer la voluntad de Dios, pero viene un enamoramiento y se olvida la voluntad de Dios. Pero viene una tentación y se olvida la voluntad de Dios.
Pero hermano, vienen nuestros caprichos y nuestros deseos y se nos olvida la voluntad de Dios. Pero hermano, el Señor nos dejó ejemplo. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Él revela en su palabra su voluntad, hermano. No vivamos de acuerdo a nuestros caprichos, no vivamos de acuerdo a nuestra lógica, no vivamos de acuerdo a nuestro carácter, hermano. Hay gente que dice, sigue lo que dicta tu corazón. Dios guarde. Si el corazón es perverso más que todas las cosas, hermano, sigue la voluntad de Dios. Y entonces serás guardado y serás librado de tanto. Hay gente que le da miedo decirle a Dios, Señor, haz tu voluntad en mi vida. Qué engaño el del diablo, hermano. Si hacer la voluntad de Dios es lo mejor, la voluntad de Dios siempre será lo mejor para nosotros, aunque muchas veces por supuesto no lo entendemos, pero es que Dios es sabio, Dios es fiel, hermano. Todo lo que Él permite en nuestras vidas, aunque muchas veces parece duro, aunque muchas veces no lo comprendamos, ay, hermano, pero Dios sabe qué está haciendo, Dios sabe qué está trabajando, Dios sabe de qué nos está guardando, Dios sabe qué está cambiando en nuestras vidas o incluso en nuestro futuro o aún en nuestra eternidad. Dios es fiel, Dios es fiel. Sigue las huellas del rebaño, sigue las huellas de la iglesia que a través de los siglos ha vivido para hacer la voluntad del Señor. Ora y busca a Dios, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero hacer tu voluntad. Y hermano, su voluntad está en la palabra de Dios. Y repito, en aquello en que no está establecido exactamente qué debemos hacer, doblar rodillas, Señor, guíame, quiero hacer tu voluntad. No quiero vivir de acuerdo a mi lógica, sino de acuerdo a tu voluntad, guíame. Claro, no vamos a orar, guíame, cuando ya sabemos lo que la palabra de Dios dice. Viene una tentación, Señor, guíame, ¿será que sí? No, usted ya sabe que no tiene que orar por eso. El no de Dios es no. Pero en aquello que no sepamos, Señor, la oración de Cristo, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía, porque muchas veces está nuestra voluntad y nuestra voluntad va a querer y va a desear aquello, pero Señor, que sea tu voluntad y no la mía. Y hermano, allí hallaremos descanso para nuestras almas. Él podrá guiar nuestras vidas y repito, siempre para nuestro bien. Número 4, ve, sigue las huellas del rebaño. La iglesia de Cristo a través de los tiempos ha orado, ha dedicado tiempo a la palabra, hace la voluntad de su Señor. Y número 4, para terminar, esto es solo un resumen, hermano. La iglesia del Señor a través de los tiempos se ha congregado. La vida de la iglesia es en comunidad con los hijos de Dios. Fíjese que en la actualidad congregarse cada vez es menos importante para la llamada iglesia. Y por eso no es un secreto que las iglesias a nivel mundial se están cerrando. Búsquelo, investíguelo y va a ver. En Europa, los últimos 10 años han sido los años que más iglesias se han cerrado. Ya casi Europa se está quedando sin iglesias. En Estados Unidos, hoy mismo leía que miles de iglesias se están cerrando cada año en Estados Unidos y se proyectan cierres masivos en los próximos años. ¿Por qué? Porque ya no es importante congregarse, ya no hay tiempo para ir a la iglesia, ya no hay ganitas para ir a la iglesia. Los niños, que porque son muy pequeños y van a molestar, no se les lleva. Los jóvenes, que porque son jóvenes y no quieren, no se les lleva y no van, se absorben con muchas cosas. Los adultos, que porque están muy ocupados con sus vidas, no tienen tiempo para ir a la iglesia, no van. Los ancianos, que porque ya son muy ancianitos, tampoco van. Ay, hermano, qué peligroso es esto. El materialismo, el afán, no hay tiempo para lo eterno, no hay tiempo para buscar a Dios. En fin, es triste lo que está pasando a nivel mundial. Se busca tanto la comodidad que hoy se habla mucho de iglesia virtual. Principalmente después de la pandemia, hermano, se habla mucho de iglesia virtual, pero esto jamás va a compensar el mandamiento en la palabra de Dios a congregarnos, a buscar a Dios en comunidad.
Todo el Nuevo Testamento está lleno de la vida en la iglesia en comunidad. Congregarse es importante. La iglesia de Cristo a través de los siglos se ha congregado en medio de peligros, en medio de sufrimientos, en medio de dolor, en medio de ocupaciones. Ha apartado tiempo para congregarse, hermano. Necesitamos congregarnos, necesitamos tomar en serio esa vida de congregarnos. Leamos en Hebreos 10:25, un pasaje que posiblemente ya sepamos de memoria. Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. O sea, mientras más vemos las profecías cumplidas, mientras más vemos el mundo hecho un caos, mientras más vemos cómo todo va de mal en peor, más deberíamos procurar congregarnos. Pero la tibieza de estos tiempos ha llevado a la iglesia a buscar más lo terrenal que lo eterno. Y hermano, eso mismo se está enseñando en las nuevas generaciones. En lugar de guiarles y enseñarles que esto es importante, que lo eterno es lo más valioso, se les enseña que no es importante, que no es necesario. No se está fomentando a gente con convicciones firmes sobre la necesidad de congregarse. Los niños y los jóvenes deben esforzarse para estudiar. Los niños y los jóvenes deben esforzarse para el trabajo. Pero para lo espiritual, solo si se puede, solo si hay ganas, solo si hay fuerzas. Se está formando una generación de gente materialista y nosotros mismos estamos en la misma condición. Necesitamos una convicción personal, hermano. No es bíblico un evangelio solitario. Todo el Nuevo Testamento enseña que la iglesia está formada por una comunidad de hermanos. Ve, sigue las huellas del rebaño, anda por las sendas antiguas, por el camino trazado en la palabra de Dios. ¿Cuánta gente dice: ay no, yo para evitar problemas, mejor aquí hago mi cultito solito en la casa? Todos son unos hipócritas, yo no quiero problemas con nadie, hay mucha hipocresía, yo aquí oro, yo aquí leo mi Biblia, bla, bla, bla. Eso está mal, estás mal, porque la palabra de Dios no dice eso. Eso es un engaño del enemigo, porque hermano, ovejita aislada es ovejita devorada. Cuidémonos, velemos. En la iglesia siempre van a haber problemas, desacuerdos, decepciones, siempre van a haber mientras hay humanos, hermano. Es que el humano es imperfecto. Quisiéramos una iglesia perfecta, quisiéramos una iglesia sin problemas, quisiéramos una iglesia donde todo sería color de rosa. Sin embargo, van a haber problemas, van a haber desacuerdos. Fíjese que en la iglesia primitiva, en el libro de Hechos, acababa de descender el Espíritu Santo, se acababan de convertir en un gran avivamiento y ya se estaban peleando en las mesas que los griegos, que la comida de los griegos y de los judíos, en un gran avivamiento. Ahora imagínense en nuestro estado de tibieza y carnalidad. Imagínense, hermano, mejor no imaginemos. Pero mire pues, la gente dice: yo mejor aquí solito busco a Dios. No, en la Biblia no dice: apartaos unos de otros porque mucho problema. Yo creo que así quisieran algunos que dijera su Biblia, eso sí lo subrayarían: amén, gloria a Dios. Sí, Señor, mejor me aparto porque mucho problema. Pero verá que la Biblia no dice: apartaos unos de otros porque mucho problema. Todo lo contrario. Fíjese que la Biblia dice: soportándoos unos a otros. Usted tiene que soportar a su hermanito que está ahí al lado, a esa hermanita que tal vez no le cae muy bien. ¿Y sabe por qué no le cae bien? Porque usted es carnal, porque eso es parte de nuestro orgullo humano. Pero a medida que busquemos a Dios, no, ay, es que me cae mal fulano, ay, es que sutano, ay, es que mengano. Esas son nuestras carnalidades, hermano, y por eso necesitamos llenarnos de Dios, llenarnos de su presencia. La Biblia dice: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si me manda a perdonar, ¿por qué es? ¿Será que porque me van a ofender? Sí, no voy a perdonar a alguien que no me ha hecho nada, ¿verdad? Lo perdono, usted y el otro ni me voltea a ver. No, vamos a perdonar a aquellos que nos ofenden. Y esta vida de congregarse, de comunión con Dios,
hermano, de hecho nos lleva a un crecimiento espiritual. Fíjese que va formando nuestro carácter. Aquí aprendemos a amar a los demás tal como son. Queremos que todos sean como nosotros, ¿verdad? Como que nosotros fuéramos la lumbrera del universo. Gracias a Dios que no son como nosotros. Todos tenemos nuestras áreas débiles, todos tenemos, ay hermanos, y los seres humanos somos difíciles. Ay, yo no, hermana, viera que sí, somos difíciles, somos humanos, y por eso la Biblia nos habla tanto de soportar y de perdonar, de ser benignos, misericordiosos entre nosotros, porque Dios sabe nuestra realidad humana. En esta vida de congregación es donde aprendemos a amarlo a los demás tal cual son. Es donde aprendemos a perdonarnos, a soportarnos. Aquí aprendemos a ser humildes. Aquí aprendemos a ser mansos. Aquí aprendemos a servirnos unos a otros, a ayudarnos unos a otros. Se pone en práctica la palabra de Dios en muchas áreas, en la comunión entre unos y otros. Lea el Nuevo Testamento y va a ver la mayoría del servicio a Dios del que habla el Nuevo Testamento, habla de ese servicio mutuo, esa ayuda mutua, de orar unos por otros. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no nos congregamos? ¿Y cómo lo vamos a hacer si ir a la iglesia es solo una opción más en nuestra cargada agenda? Necesitamos darle el primer lugar a nuestro Dios, esforzarnos, hermano, esforzarnos por darle el primer lugar a Dios. Aparte de que se nos está formando el carácter, lo más importante, le estamos dando culto al Dios vivo, al Dios verdadero. Estamos apartando tiempo para buscarlo en unidad como es su voluntad. Mire, aquí oramos juntos, aquí alabamos a Dios juntos, aquí meditamos juntos la palabra, escuchamos la palabra, aprendemos la palabra, y esta es su voluntad. El congregarse ha sido practicado por el rebaño de Cristo a través de los siglos. En los primeros siglos, hermano, en la iglesia primitiva hubieron problemas, pero gracias a Dios que no dijeron, ay no, si de esto se trata, mejor ya no voy. La iglesia se hubiera acabado, pero gracias a Dios porque en medio de los problemas, la iglesia siguió adelante congregándose. En los siglos postreros, en los primeros siglos, primero, segundo y tercer siglo de la era cristiana, los cristianos eran perseguidos terriblemente, torturados y asesinados por reunirse a rendir culto a Dios. Pero ellos no dijeron, ay no, ya no nos reunimos. Si usted lee la historia, ellos allá en las catacumbas, hermano, unos túneles oscuros, fríos, húmedos, la gente ahí reunida buscando a Dios. No habían instrumentos musicales, no habían micrófonos, no habían grandes comodidades, había peligro de muerte, pero aquellos amados hijos de Dios, esa iglesia que amaba a Dios, se reunía en medio de toda la oposición y todo el peligro. Y hermano, hoy con todas las comodidades no aprovechamos el poder congregarnos. Fíjese que hay gente que tiene que pasar ríos para poderse congregar. Hay gente que tiene que recorrer grandes distancias, exponerse a peligros para congregarse y buscar a Dios. Y nosotros con tanta comodidad no lo hacemos, no nos esforzamos. Hermano, que Dios nos ayude, que podamos enseñar a las siguientes generaciones lo importante que es de congregarse, que podamos dejarle la estafeta a las siguientes generaciones y enseñarles que a Dios se le da el primer lugar y que congregarse es parte de hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Miren qué precioso estar aquí en esta noche. Hoy estamos unidos a esos cristianos que hoy están en los valles, están en las aldeas, están en las ciudades, están en las grandes naciones, buscando a Dios, congregándose para servir a Dios. Y esto hay que enseñárselo a los más chiquititos. Mire, usted sabe la historia de esta iglesia, cuántos años se les ha dicho esto y se les ha enseñado esto, y ha sido el gran error a través de los años. No se le ha enseñado a las nuevas generaciones. Pero hermanos, que podamos tomarlo en serio y que los que vienen atrás puedan seguir este ejemplo de congregarse. Es que cómo molestan. Aquí tenemos unos chiquitines hoy. No, hermano, todos hemos pasado por lo mismo. Mira, hermano, yo me acuerdo con Oscar y Sofía, con Daniel y Susi. Me acuerdo con Daniel y Susi, me los llevaba en bus porque mi papá se iba del trabajo a la iglesia.
En el bus me los llevaba, ellos iban cansados, a veces con tareas, y ahí en el bus hacíamos las tareas o jugábamos para que estuvieran ahí un poco contentos, y al culto. Oscar y Sofía, mire, una vez yo recuerdo que pasé al altar con Oscar cargadito, y ahí me hizo el primer hisopado de mi vida. Me metió los 2 deditos en la nariz, hermano, hasta el fondo. Mire, hermano, ahí sí me hizo llorar ese muchachito. Yo orando y él viéndome los ojitos de la nariz y pensando hasta dónde llegará, y ¡puf! Me metió los 2 deditos. Los sacábamos cargados, a Daniel y a Susi cargados al carro, ya grandes. Igual Oscar y Sofía, a Keila la tenía que dejar lejos de su casa, y cargados también, haciendo tareas a veces en la iglesia, pero enseñándoles principios que servirían para sus vidas, para forjar sus vidas, para crear en ellos esas convicciones, hermano. Nunca he tenido la comodidad que ustedes han tenido, jamás he tenido una iglesia cerca de mi casa. Para ir a la iglesia, tanto aquí como en zona 11, tengo que invertir 4 o 5 horas de ida y regreso más estar en el culto. Ustedes tienen la comodidad de tener una iglesia cerca, aprovechen esas oportunidades, hermanos. Tengo conocidos allá en Esquipulas, un campo de buenas nuevas, que hermanos, a veces el río se crece y ellos tienen que esperar toda la noche a que el río que se calme para poder llegar a sus casas. Y usted no tiene que atravesar un río. A veces una cuadra tiene que atravesar, 5 cuadras, 10 cuadras, no tiene que tomar ni siquiera el bus, hermano. Aproveche estas oportunidades, hermano. Dios en su misericordia ha dado un lugar donde congregarse. Aprovechemos. Ve, sigue las huellas del rebaño. Hoy mismo hay cristianos que están muriendo por congregarse. No sé si usted ha visto allá en Kenia y en otros países. Han llegado soldados, han llegado militares, han llegado terroristas a sacar a los cristianos de las iglesias y los han quemado con todo y pastor, los han matado ahorita en este tiempo. Y nosotros tenemos la libertad. Congreguémonos, busquemos a Dios, porque esta es la voluntad de Dios. Terminamos, vayámonos a leer otra vez Cantares capítulo 1, versículo 7 y versículo 8. Versículo 7 y versículo 8. Hazme saber, oh tú, a quien ama mi alma, dónde apacientas, dónde cesteas al mediodía. Pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. Primero sigamos nosotros las huellas del rebaño. Primero sigamos nosotros el ejemplo de la iglesia que a través de los siglos ha seguido a Cristo, que ha seguido el ejemplo de Cristo. Y entonces nosotros podremos apacentar a otros, podremos guiar a otros, cuidar a otros, velar por los que vienen atrás. Y enseñar a las nuevas generaciones, niños, jóvenes o a los nuevos convertidos, cuál es el verdadero evangelio. Pero primero, caminemos nosotros en el verdadero evangelio. No nos quedemos solo con el nombre de evangélicos, no nos quedemos solamente con el nombre de iglesia. Recuerde lo que Cristo dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué aprendimos hoy? ¿Qué hemos visto acerca de sigue las huellas del rebaño? La iglesia de Cristo ora. La iglesia de Cristo dedica tiempo para la palabra de Dios. La iglesia de Cristo vive para hacer la voluntad de Dios, desea hacer la voluntad de Dios. La iglesia de Cristo se congrega. Practicando esto y aplicando esto en nuestras vidas, hermano, allí vamos a ir aprendiendo, fortaleciéndonos y aprendiendo tanto de la palabra de Dios para seguir las huellas del rebaño, porque eso es lo que hacemos cuando venimos a la casa de Dios: aprender su palabra para aplicarla y caminar conforme a la voluntad de Dios. Y te hago esa pregunta: ¿estás orando? ¿Cuándo fue la última vez que oraste? ¿Estás leyendo tu Biblia? ¿La estás escudriñando? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Quieres vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Le estás buscando de acuerdo a su voluntad? ¿Hablas de acuerdo a su voluntad? ¿Piensas conforme a su voluntad? ¿Te vistes conforme a su voluntad? ¿Le buscas conforme a su voluntad?
vives así? ¿Te estás congregando y crees que eso es importante y le das la prioridad y estás siendo ejemplo a otros? Hermano, pongamos en práctica esta palabra y entonces hallarás descanso para tu alma y seguirás ese camino precioso que el rebaño de Cristo ha seguido a través de los tiempos.